Tenemos al maestro Jorge Ortega Camacho iniciando el etos del juzgador en el análisis de la teoría del caso. Maestro, bienvenido. Usted es parte de nuestro tribunal y con gran orgullo le damos la bienvenida, así como a todos nuestros ponentes, que son de gran valía y sobre todo de enseñanza constante. Lo dejo en uso de la palabra. Gracias, magistrada. Muchísimas gracias a todos y todas los que nos están viendo. Agradezco como siempre la invitación y pues agradezco que el tribunal siga fomentando lo que es la retórica. No podemos iniciar esta charla pues sin referir la nostalgia que nos genera la partida material de nuestro querido maestro Muñoz Cano, pero a la vez la felicidad que nos da poder seguir con su legado y poder desarrollar lo que a él le parecía de suma importancia para todos los conocedores del derecho, los que practicamos el derecho. Y pues precisamente él nos decía que la retórica nos cambia la vida. Y precisamente es correcto, ¿verdad? La retórica, en este caso, en este punto en donde estamos hablando de la teoría del caso, pues nos lleva a otro nivel de análisis, ¿verdad? Un nuevo lenguaje que debemos de ir ocupando los abogados. Y entonces todas las personas que estamos participando dentro de un procedimiento jurisdiccional debemos de cambiar la manera en que nos estamos conduciendo para una mejor impartición de justicia. ¿Ok? Dicen por ahí para que la justicia se escuche. Y entonces ya anteriores expositores han hablado un poco de la teoría del caso, y la teoría del caso, pues es esa herramienta metodológica que generan los Ahora soy el abogados organizador, Carlos. para planificar su asunto, para establecer cómo lo van a ir llevando de una manera adecuada desde tres niveles de análisis. Un nivel jurídico, es decir, qué es lo que nos dice la ley; un nivel fáctico, cuáles son los elementos de hecho que envuelven nuestro asunto jurídico; y un elemento probatorio. Entonces, lo que hace el abogado por medio de la teoría del caso, precisamente es una estrategia de litigación. ¿Para qué? Para presentar de la mejor manera su caso ante el juez y lograr que el juez adopte esa teoría del caso, lograr que el juez considere correcta esa estrategia que él está planteando, que es benéfica a los intereses de su cliente. Entonces, nos va a permitir la teoría del caso afirmar bajo qué condiciones se llevan a cabo ciertos supuestos de ese caso, y por eso decimos que es la elaboración del medio idóneo para desarrollar eficazmente el caso por parte de los abogados. Siempre los abogados tienen una característica, que es la parcialidad hacia sus clientes. Es decir, esas teorías del caso los van a hacer con miras a los intereses de sus representados, ¿no? Entonces decimos que es esa herramienta metodológica. Y entonces hasta aquí podemos concluir que la teoría del caso es una tarea del abogado, es decir, es producto del trabajo del abogado. ¿Y qué pasa entonces con el juez frente a la teoría del caso? ¿Qué pasa con el etos del juez? Pues aquí viene algo muy importante. Si bien la teoría del caso va a servir en demasía al juez, porque el juez la va a recibir, va a establecer cuál de las teorías del caso, que precisamente generalmente son contrarias y le están poniendo a la vista a las partes, es la que él va a adoptar, cómo la va a adoptar. Se vuelve un ente activo del procedimiento, ya no tanto pasivo. Y entonces, si bien le sirve al juez para allanarse el camino en el proceso del conocimiento del caso, también lo es que el juez nunca va a hacer una teoría del caso. Eso, se lo repito, es parte de los abogados, es tarea de los abogados. Al juez le permite tener unas decisiones o tomar mejores decisiones, proponer medios alternos de solución de conflictos derivados del análisis que haga, medir la complejidad del caso. Entonces se instaura como una herramienta indispensable para esa adecuada gestión judicial. Sin embargo, el juez, les repito, no hace una teoría del caso, no la plantea, simplemente va a analizarlas y va a tratar de llegar a la convicción de cuál de ellas es la que dice la realidad histórica. Entonces, ¿cuál es la importancia en esto? Que el abogado espera que tenga enfrente a un juez que sea capaz de recibir las teorías del caso, de discernirlas y de adoptar una de ellas. Entonces ahí viene lo que es el etos del juzgador. ¿Qué es el etos? En este Congreso de Retórica hemos venido hablando de lo que es el triángulo retórico, ¿no? Y entonces el triángulo retórico se compone
de precisamente un logos, que son los argumentos lógicos, en este caso jurídicos, que el abogado plantea mediante su teoría del caso, un patos, que es la emoción que inyecta a ese planteamiento que está haciendo, y un ethos, que es quién es ese abogado para preparar su caso y presentarlo. Pero si lo vemos del lado del juzgador, entonces el ethos del juzgador frente a la teoría del caso es preguntarnos quién es este juez para poder resolver mi caso de manera certera, de manera creíble y con la capacidad adecuada. Entonces, imagínense la importancia del ethos del juzgador. Yo como juzgador, ¿qué características, qué perfil debo de cumplir para poder recepcionar de manera adecuada las teorías del caso de las partes? Porque de nada servirá que las partes hagan planteamientos, estructuren su caso, hagan toda esta cuestión estratégica, metodológica, para poder plantear el caso de una manera adecuada ante el juez, si del otro lado tenemos un juez que no conoce el derecho, que no tiene un grado de credibilidad ante la sociedad que le permita ostentarse como juzgador. Entonces, el ethos del juzgador es muy importante porque precisamente esa ambigüedad que nos generan las teorías del caso de una parte y de la otra, que generalmente son contrarias, demanda la excelencia en el juzgador. ¿Por qué? Porque ese ethos, que es quién es este juez para poder resolver y que la sociedad, que los abogados estén de acuerdo con que es una persona creíble, confiable y que sabe, que conoce del derecho, no solo adjetivo, sino sustantivo, entonces me puede dictar la mejor solución para mi caso. Entonces, el perfil del juez también cambia, así como se exige un nuevo perfil del abogado postulante en los juicios orales, también se exige un nuevo perfil del abogado, perdón, del juez que está llevando un asunto de corte oral para recepcionar esa teoría del caso. Y entonces, lo que va a hacer el ethos del juzgador es permitir mostrarse con autoridad y con credibilidad. Y eso es muy importante porque el juez no solamente va a reflejar su ethos cuando participe en un procedimiento jurisdiccional, sino estando afuera de él. Y algo muy importante, el ethos del juez también ve comprometido el ethos del Poder Judicial. Entonces van en un conjunto para mostrarse como un verdadero juez rector del procedimiento, impartidor de soluciones justas, y por ahí nos los decía Aristóteles, ¿no? El ethos es la honradez del orador, eh, y que a las personas que se muestran honradas, que se muestran buenas, les creemos más. Entonces, ¿qué espera la sociedad del juez? ¿Qué espera el abogado cuando el juez resuelva su caso y analice las teorías del caso? Así como el abogado presenta un elemento fáctico en donde desarrolla los hechos relevantes de su asunto, espera que el juez lo reciba y entonces dé una respuesta por medio de diversas competencias, de habilidades incluso blandas, como que el juez pueda tener una comunicación efectiva adecuada con las partes, como que tenga una escucha activa, que sea asertivo, que use un lenguaje democrático, es decir, cómo hablo, qué digo, cómo lo estoy diciendo y cómo estoy escuchando. Esa es la tarea importante del juez. ¿Para qué? Para desentrañar el elemento fáctico de la teoría del caso que me están presentando. El abogado viene y presenta un elemento jurídico ante el juez y trata de subsumirlo en los hechos. ¿Qué espera entonces el abogado, la sociedad del juez? Que el juez conozca el derecho, que incluso conozca técnicas de litigación que los abogados pueden plantear, pues si bien él no las va a ejercitar, puede entorpecer el uso de esas técnicas si él no las conoce como juzgador. Se espera que el juez conozca el derecho sustantivo, adjetivo, que conozca los tratados internacionales hoy en día, principio de convencionalidad pro persona, la doctrina, ¿para qué? Para que él pueda decidir de una manera justa ese asunto, con esas dos vertientes que le están poniendo. Entonces, si bien es tarea del abogado elaborar esa teoría del caso, el juez la debe de ir recepcionando con ese ethos que le caracteriza como una persona que sabe, conoce y ejerce el derecho de la manera más adecuada posible.
Por último, el abogado le presenta las pruebas al juez y qué tarea tan más importante del juez de valorar la prueba, de tratar de llegar al convencimiento por medio de los testigos, de los peritos, de las partes, de las documentales, que el juez valore la prueba, sepa valorar la prueba, que utilice las leyes de la lógica, las máximas de la experiencia para dar una solución justa, porque el juez se entabla como un ejemplo social para mejorar a la humanidad, ¿no? Mantiene la paz social y esas cualidades que le permiten precisamente mostrarse como una persona creíble, confiable y conocedora de la impartición de justicia. Entonces, su figura, su imagen, su ethos relacionado con la teoría del caso es conocer todos estos puntos, tener un nuevo perfil que le permita tener habilidades rígidas y blandas para la debida recepción de las teorías del caso. Por ahí incluso la primera sala de la Corte ha establecido criterios en donde nos establecen que el juez, por ejemplo, en materia penal, si ve que las partes no han instrumentado de manera adecuada la teoría del caso, puede prevenirlas para que lo hagan en pro de una defensa técnica de los defendidos o de sus representados. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir que el juez debe de tener un ethos adecuado, una imagen personal que tenga que ver con su identidad, con su comportamiento en sociedad, incluso con su vestimenta, por eso el juez sale investido de una toga que le da una seriedad ante la sociedad, su discurso, su actitud, es decir, que todo esto que envuelve al juez y que nos podemos preguntar quién es este juez para resolver mi caso, tenga aspectos positivos en cuanto a su apariencia, su vestimenta, su conducta, el ejemplo que muestra la sociedad, su fama, su dignidad. Y entonces así generar que precisamente el auditorio, que pueden ser los abogados postulantes, que pueden ser los justiciables, que puede ser el público en general, establezca un aspecto de respeto al juez, lo vea como una persona digna, honesta, que se conduce con probidad, con integridad, ¿verdad? Que es objetivo, porque de lo contrario estamos dando una imagen de un juez que puede caer en la incredulidad, en la desconfianza, en el temor, en la subjetividad y que a la vez va envolviendo al poder judicial, que es la que lo que respalda al juez, porque el juez tiene esa calidad de ente del Estado, ¿no? Entonces, la recepción de la teoría del caso debe ser por una persona que al final de cuentas el abogado y el justiciable diga, mi sentencia fue dictada por un juez que fue capaz, que fue digno de crédito y que fue sensible, experto, íntegro, firme y cercano a nosotros, y que por lo tanto logró persuadir con su sentencia, y es cuando viene ahí esta hilación entre la teoría del caso, el ethos del juzgador y la retórica, como esta arte de persuadir y convencer también por parte de este lado de los juzgadores hacia los justiciables. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Excelente intervención. La importancia del ethos, no solo por la personificación del juez, sino que trasciende a cada una de nuestras sentencias y resoluciones. Damos gracias a la intervención de todos y cada uno de ellos. Y ahora me permito abrir el momento de las preguntas. Tenemos dos preguntas que me gustaría que cualquiera de ustedes tres pudiera tener acceso a ellas y contestar al punto. Pueden ser todos, bienvenida a la respuesta, o alguno de ustedes. La primera de ellas nos dice así, por favor: de conformidad con la doctrina, ¿cuál es el mejor tipo de argumentación jurídica? Autoridad, analógico, teleológico, a fortiori, apagogógico o apagógico, histórico o moral, para perfeccionar y optimizar el ejercicio de la función jurisdiccional. Primera pregunta. Segunda, que me parece también muy interesante, podemos advertir que la retórica, tomando en consideración a Platón y Sócrates, es el poder de convencer gracias a los discursos. En cualquier reunión de los ciudadanos, pregunta quien hizo la interrogante. Esto sería si en cualquiera de estos discursos que señala o que toma en consideración Platón y Sócrates, podría
implementarse en cualquier reunión de ciudadanos y convencer. La hice de esta forma para que quedara, creo yo, más plausible. Pero los escucho. Maestra Grecia, bienvenida a su respuesta. Me La dejo a gustaría... usted la palabra. Muchísimas gracias, señoría. Me gustaría responder a la primera pregunta. Es muy interesante. Nunca se me había ocurrido verlas como si fueran elementos separados. Yo creo que todas estas partes que están diciendo del... Es que, perdón, me cerró la parte de la pregunta. Listo. Con base en la doctrina, nosotros cuando estudiamos argumentación jurídica y hermenéutica jurídica, tenemos que ver todas estas en conjunto, porque hay que recordar que la argumentación y todos estos procesos es como un hermoso tejido que vamos construyendo con todos los elementos que tenemos. Yo no me atrevería a decir que con base en cuestiones doctrinales, una excluye a la otra, sino que más bien tenemos que conocer todas para poderlas implementar, porque en algún momento nos van saliendo de nuestro texto, de nuestro escrito, vamos a ver qué van saliendo. Y por eso es que nosotros, es lo que les pongo siempre como alegoría, es un tejido y no podemos separar un tipo de argumentación de otra porque se van complementando una con otras. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien quiere hacer usted la palabra para contestar esta pregunta? ¿De ustedes dos maestros ponentes? Sí. Sí, nada más para respaldar lo que dice la panelista Grecia, que me da mucho gusto saludarla. Efectivamente, cuando nosotros estamos haciendo una resolución, no nos ceñimos a un solo tipo de argumento, sino que en la sentencia podemos usar diferentes tipos de argumento. Por ejemplo, el argumento de autoridad, cuando citamos una jurisprudencia, ahí estamos estableciendo a una autoridad o apelando a la autoridad que es la Suprema Corte o, o los tribunales colegiados, que ya establecieron de determinada forma ese criterio, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, un argumento de autoridad, pero en la misma sentencia podemos usar una analogía, ¿no? Y decir, hubo un caso, tal vez, yo recuerdo en un asunto de daño moral que proyecté, en donde se hizo alusión incluso a un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se decía, en este caso, estos fueron los elementos que se comparten en y entonces se hace una analogía para poder llegar a la conclusión semejante que se hizo en la Corte Interamericana. No sé, algún argumento de menor a mayor también lo podemos ir haciendo. Lo más importante no es qué tipo de argumento uso, sino la manera en que puedo yo transmitir de mejor manera mi mensaje, tanto de los abogados para nosotros, que se den a entender ya sea en sus demandas, contestaciones, agravios, como de los que nos dedicamos a estar dentro del tribunal, podernos comunicar de manera efectiva. Entonces, lo mejor es que conozcan todos los tipos de argumentos y los puedan ir combinando. Incluso por ahí se llama precisamente un brevario de argumentos que pueden ir usando en una sola determinación. Nosotros como operadores jurídicos y ustedes como abogados postulantes en sus escritos. Gracias. Al contrario, maestro, muchas gracias. Repito, la segunda pregunta valga para un análisis por parte de ustedes. Podemos advertir que la retórica